Bienvenido a Crecimiento Cristiano, los primeros pasos. Nuestro versículo tema es más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos que ya nos ha acompañado para las lecciones acerca de la salvación eterna y el bautismo bíblico. Hoy nos toca hablar de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en nuestras Biblias o en nuestras vidas? El cristianismo se separa de todas las religiones del mundo en su afirmación de tener la autoridad absoluta de Dios en escrito. Las palabras de Dios en las páginas de las Escrituras contienen todo lo que necesitamos para nuestra fe y nuestra práctica. En 2 Timoteo 3:16, la Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, esto es enseñanza, para redarguir, cuando Dios nos dice lo que está mal, para corregir lo que está bien y para instrucción en justicia. Esto es lo práctico de la palabra de Dios para ayudarnos a seguir bien, creciendo en los pasos de crecimiento cristiano. Para empezar, notemos que la palabra de Dios está activa en la salvación. En 1 Pedro 1:23 muestra que el hombre nace de nuevo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente que produce el nuevo nacimiento. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además, Jacobo 1:21 dice que la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. Y 2 Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Espero que ya has recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Si no, te referimos a la primera lección en cuanto a la salvación. Pero si ya has sido salvo por la palabra de Dios, por la gracia de Dios, la palabra de Dios, debe ser tu guía infalible que te diga cómo vivir. Si uno compra un carro o algún electrodoméstico, normalmente estas cosas vienen con un manual de instrucciones. Ahora, nosotros como hombres no nos gusta leer el manual de instrucciones, ¿verdad? Pero es importante. Te doy una ilustración. Hace algunos años mis padres, que son misioneros en Brasil, estaban aquí en los Estados Unidos. Estaban usando el carro de mi hermano, Brian, que también es misionero en Brasil. Él estaba de regreso en Brasil y mis padres estaban usando este Ford Escort. Nosotros, mi familia y yo, vivimos en Florida. Y ellos estaban viajando de Indiana a Florida. Me acuerdo que mi papá me llamó de Georgia. Estaba en el verano, hacía calor, y él me comentó que el aire acondicionado del carro de Brian no funcionaba. Y por lo tanto tenían las ventanas para abajo y estaban sudando en camino. Cuando llegaron a Florida, mi papá me comentó que descubrió que el aire sí funcionaba. Le faltaba prender el botón. Pusieron el ventilador, pero no el botón. Ahora, si él hubiera llamado a Brian, el dueño del carro, podría entender cómo funcionaba este aire. O, otra opción, sacar el manual de instrucciones del carro y leer cómo funcionaba el aire acondicionado. Y así no tendrían que haber pasado toda Georgia sudando, sino que estarían en el conforto del aire. Ahora, esto ilustra muchos cristianos que están en camino al cielo, que bueno, gracias a Dios, pero están sudando en su vida espiritual. O sea, no están disfrutando, aprovechando las bendiciones que Dios tiene para su vida, porque no están siguiendo el manual de instrucciones. Una breve historia acerca de la Biblia, tal vez ya lo sabes, pero la Biblia contiene 66 libros. Hay 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Dios usó a unos 40 escritores a través de casi 1600 años para darnos su revelación completa en la Biblia. La Biblia nos habla de historia y de ciencia y es infalible, no hay contradicción ni error. Alguien preguntó a un evangelista famoso, John R. Rice, una vez, qué declaración o frase usaría
para probar que la Biblia sí es la palabra de Dios. Él pensó por algunos momentos y respondió: no necesito de una declaración completa, solo necesito de 2 palabras. Y él dijo: profecías cumplidas. La Biblia es el único libro que tiene más de 300 profecías, por ejemplo, que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. Así que la Biblia es confiable. Podemos confiar en ella. Es interesante, el versículo que está en el medio de la Biblia, Salmo 118, versículo 8, dice: mejor es esperar en el Señor que esperar en hombre. Así que el versículo en el medio de la Biblia, o la palabra en el medio de la Biblia, es el Señor. Qué bendición, no creo que sea casualidad. La Biblia es cristocéntrica. Ahora, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Bueno, hay varios propósitos y en esta lección vamos a ver unas 6. Primera, la nutrición. Para que uno sea fuerte necesita comer, ¿no? Físicamente. Si uno no come, se pone débil físicamente. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Job 23 dice: ni me aparté del mandamiento de sus labios. He estimado las palabras de su boca más que mi comida necesaria. La Biblia es necesaria, es nuestro alimento espiritual, nuestra nutrición. Otro propósito de la palabra de Dios, o otro versículo que nos habla de esta nutrición, en 1 Pedro 2:2, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Yo tengo una nieta de 7 semanas, ella necesita de leche para crecer y fortalecerse. Y un cristiano nuevo necesita de la leche, de la palabra de Dios. Y después vamos a la comida, ¿no? De la palabra de Dios. Es nutrición. Jeremías dice: halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ahora, muchos saben y entienden que la Biblia es buena, como el brócoli o la espinaca. Pero la Biblia no solo es buena para mí, es agradable. Aquí dice que es gozo, hay gozo y alegría en la palabra de Dios. Y otro versículo más en cuanto a la nutrición, Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No sé de ti, pero me encanta la miel. Y la Biblia debe encantar al cristiano. Es una nutrición buena y agradable. Pero no solo es nutritiva la palabra de Dios, otro propósito es el discernimiento. Tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice en Hebreos: porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche, y no de vianda firme, que cualquiera que usa de leche es incapaz en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, si eres un nuevo convertido, está bien, hay que empezar con la leche y después va a ir avanzando. Dice: mas la vianda firme es para los que son perfectos, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir así el mal como el bien. Así que cuanto más digerimos de la palabra de Dios, cuanto más podremos discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, un tercer propósito de la palabra de Dios es preparación. Debemos prepararnos para ser más agradables a Dios, más usados en su obra, en su voluntad para nuestras vidas. 2 Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado o preparado para toda buena obra. Yo quiero servir a Cristo y necesito aprender de su palabra cómo mejor servirlo, o sea, preparación. Otro propósito es la iluminación. La Biblia es como una luz, como una lámpara. Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Algunos se preocupan del mañana, del futuro, pero la mejor manera de estar en la voluntad de Dios mañana es estar en su voluntad hoy. Y la Biblia es esta lámpara que nos demuestra o nos muestra, ilumina el siguiente paso. Y mientras vamos tomando más pasos, más luz Dios nos da por medio de su palabra para seguir tomando más pasos de crecimiento cristiano. Y otro propósito es la santificación. Santificación es quitar lo malo, añadir lo bueno. Esto viene por medio de la palabra. Jesús, hablando a Dios, el Padre, en su oración, dijo, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios nos santifica, nos cambia, nos limpia, nos muestra lo que debemos ser y hacer para la honra y gloria de Dios. Y el último propósito, antes de esto, más un versículo, Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No importa el pecado con el cual estés batallando, la palabra de Dios tiene la respuesta y te puede dar la victoria. Jesús venció la tentación diciendo, escrito está. Cuanto más sabemos y conocemos de la palabra de Dios, más santificados seremos, más y más como Cristo, menos y menos como yo. Y el último propósito que vamos a compartir es consuelo. De hecho, estoy grabando este video en mayo del 2020, el año del coronavirus, que ha sido una aflicción en la vida de muchas personas. Puede ser aflicción física, emocional, financiera y aún espiritual. Pero en estas aflicciones, tribulaciones, problemas, tormentas de la vida, la Biblia es un consuelo. Y te animo a leer especialmente el libro de los Salmos. Mucho consuelo ahí. Otra pregunta. ¿Es completamente confiable la Biblia? 100% sí. Es 100% confiable. Es la palabra de Dios. Es más segura que la voz audible de Dios. Muchas personas hablan de experiencias, pero Pedro, que tuvo una gran experiencia, vio a Jesús glorificado en el monte, pero después él escribió que la Biblia escrita era una palabra más firme que aún sus propias experiencias. Dios ya no nos habla por medio de visiones y experiencias. La experiencia no es la autoridad. Nuestras experiencias deben someterse al estándar infalible de la palabra de Dios, que es confiable. De hecho, el mundo fue creado por la palabra de Dios. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Otra pregunta, ¿cómo aprendo la Biblia? Bueno, hay muchas maneras, leyendo, estudiando la Biblia, escuchando predicaciones, yendo a la iglesia, leyendo comentarios, etc. Y cosas así. Aún este video puede ser de ayuda. Pero la mejor manera de aprender la Biblia es por medio del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero a la vez que uno recibe a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo entra en su ser y se convierte en muchas cosas, una de las cuales es su maestro. Y cada vez que va a la palabra de Dios, pídale, Espíritu Santo de Dios, enséñame tu palabra, ayúdame a entender y a practicar, obedecer tu palabra. El Espíritu Santo de Dios es el mejor maestro de la palabra de Dios. Debemos comparar las Escrituras con las Escrituras. Otra pregunta importante, ¿cuál Biblia debo usar? Infelizmente, si uno va a una librería cristiana hoy en día, va a haber una variedad de Biblias. Pero ¿por qué será? ¿Está Dios detrás de todas estas Biblias? No creo, porque Dios no es el autor de la confusión. Y cosas que son diferentes no son iguales. Aunque diga Santa Biblia, tal vez no es santa. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero creemos que las palabras puras de Dios para el mundo hispano se encuentran en la Valera 1602 purificada. Si quiere más información, puedes buscar el sitio valera1602.org. Hay varios artículos ahí que hablan de este tema. También te animamos, si ya no has suscribido a este canal, estaremos lanzando otros videos
Aparte, una serie acerca, respondiendo más bien a esta pregunta, ¿qué Biblia debo usar? Una serie de 3 lecciones hablando de la doctrina de la palabra de Dios, la historia de la palabra de Dios y las pruebas de la palabra de Dios para demostrar esta verdad o en qué Biblia debemos confiar y usar. Muy bien, para terminar, en conclusión, quiero compartir 3 pasajes para terminar. En Salmo 119 ya vimos algunos versículos de este salmo, el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Casi todo el capítulo nos habla de la palabra de Dios. Escuche estos versículos del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si yo digo que amo a Dios y no amo su palabra, estoy mintiendo. Si yo amo a Dios, amaré su palabra. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Debemos no solo leer la Biblia, debemos memorizar pasajes para poder meditar sobre ellos. La Biblia sigue y dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. La sabiduría está en las palabras de Dios. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Qué tal, cristiano? ¿Tienes un pecado con el cual estás batallando? Como ya mencionamos, la Biblia tiene la respuesta. Estúdiala y póngala en práctica para guardar la palabra de Dios y apartarse del pecado. No me aparté de tus juicios, sigue el Salmo, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh, cuán dulces son las palabras puras de Dios. Contienen todo lo que necesitamos. De tus mandamientos he adquirido entendimiento. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Tremendo pasaje ahí en Salmo 119. Otro versículo en Juan. Escudriñad las escrituras. Escudriñar es comparar. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A veces uno pregunta, ¿dónde debo leer la Biblia o dónde empiezo? ¿Cómo? Normalmente leemos un libro del frente hasta la parte de atrás, ¿no? Pero la Biblia, el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. Debemos leerlo, claro, estudiarlo, entenderlo. Pero te animo, si eres nuevo en tu lectura bíblica, a empezar con el libro de Juan, Primera Juan, Salmos, Proverbios, son buenos lugares para empezar. Juan específicamente nos habla de la vida de Cristo, quién Él es, y nos ayudará a seguir en sus pasos. Y finalmente, 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Esto es Pablo escribiendo por medio de inspiración a la iglesia en Tesalonicense. Pero es nuestro deseo también para ustedes que reciban la palabra de Dios, no como un libro cualquiera, sino como es en verdad la palabra, la pura palabra de Dios, que te ayudará. Alguien dijo una vez que este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Oh, cuán importante es la palabra de Dios. Y te animamos a indagar, estudiar, memorizar, como ya mencionamos, meditar en ella, para que obre eficazmente en tu vida. Si crees en la palabra de Dios y la pones en práctica, será una tremenda bendición para ti y tu vida. Ahí encontramos la voluntad de Dios para ir al cielo, pero también cómo vivir nuestra vida aquí en la tierra, en una manera que le agrade a Él. Yo he dicho muchas veces que la Biblia y la oración son como el arroz y los frijoles de la vida cristiana. Porque yo fui criado en Brasil y allá comíamos arroz y frijoles todos los días.
y cada día debes leer la palabra de Dios y también orar. De hecho, la siguiente lección será acerca de la oración. Los dos van juntos. La Biblia es como Dios nos habla a nosotros. La oración es como nosotros le hablamos a Él. Así que te animamos a seguir. Mencionaremos que hay un librito disponible también con todas estas lecciones, 10 lecciones, los primeros pasos para el crecimiento cristiano, disponibles en el librito por medio de Valera 1602.org. Ahí pueden solicitar el librito, leer algunos artículos acerca de qué Biblia debo usar y sigan con nosotros en este canal para seguir en los primeros pasos de crecimiento cristiano. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.